debate para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Televidentes, una vez más con ustedes en Extremo Channel, el canal del camarada Carlos Pérez Guante. Hoy sábado, muchos temas de interés, tanto nacional como internacional. En el aspecto internacional tenemos que después del cónclave, asamblea, reunión del grupo presidencial que conforman los BRICS, lo que llama la segunda economía más fuerte de la humanidad, porque convergen en ese grupo de los BRICS potencias del punto de vista económico, del punto de vista político, del punto de vista social, de todo el arsenal social, político, biológico, químico, histórico, como son China, Rusia, Irán, la India y Brasil, entre otros. Después de ese gran cónclave que va en contrapelo, en contrapropuesta del grupo G7, que era otro grupo que domina o que incide en la economía mundial, encabezado por Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, entre otros. El presidente Donald Trump, que cada semana, cada día, se abre un frente diferente, un frente político, un frente social, un frente migratorio, un frente humano, un frente económico, y amenazó o ha amenazado al grupo de los BRICS, principalmente a Brasil, de aumentarle los aranceles o los impuestos, creyendo Donald Trump que con esa medida draconiana, criticada por los mismos grupos, por la potencia, y dentro de los grupos de G7, de Occidente, va a debilitar esa economía en crecimiento o en desarrollo. En el siglo XXI, amigos televidentes, ya teníamos el criterio de que muchas etapas se habían quemado, se habían superado, de ese antagonismo a ultranza entre potencias, entre países, entre naciones, entre pueblos. Ya teníamos que habido superado eso. No volver a la época de las hordas, de la caverna, del feudalismo, de la Edad Media, donde en esas épocas el fuerte, el poderoso, el imperial, el faraón, la monarquía, las craques, se imponían a los pobres, a los débiles. El imperio babilonio, el imperio persa, el imperio romano. Óigame, eran épocas imperiales donde Ciro el Grande, Gengis Khan, Atila, óigame, Alejandro Magno, para solo citar algunos, Calígula, esa gente, la época de la esclavitud, de la servidumbre,
eran etapas ya superadas en el siglo XXI, donde la diplomacia debe haber hecho su papel de importancia, principalmente, amigos televidentes, después de las llamadas perestroicas que disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y que con la perestroika de Gorbachev, fallecido, Occidente, Europa del Este, la Yugoslavia de Joseph Broz Tito, toda esa fisura, contradicciones, posiciones, el Báltico, iban a discutir sus situaciones internas e internacionales por la vía diplomática, por la vía de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU y demás organismos internacionales, que no había que llegar a la guerra, al enfrentamiento, a las invasiones, a los golpes de Estado. Óigame, a los asesinatos de presidentes como el caso de Haití, o a los atentados, a las persecuciones, a expedientes prefabricados, como pasó con Lula en Brasil y pasó en Perú. Pensábamos nosotros que la sociedad había avanzado, más universidades, más tecnología. Óigame, que las potencias que inciden en la humanidad, superando ese pasado histórico de terror, de dolor, de sangre, de vejámenes y de abusos, ya habíamos superado eso. Y que las conquistas de los poderes, cual que sea, con la ideología que sea musulmán, sea religioso, sea cristiano, sea socialista, sea comunista, sea el que sea, el que el pueblo quiera elegir de manera democrática. Etapas de la guerrilla superada, de no convertir a América o el mundo en unos o varios Vietnam, de esa guerra urbana de los tupamaros, los montoneros en Sudamérica, en Venezuela, de esa guerrilla que todavía existen en Colombia, de esos grupos antagónicos en México, en Perú, con Sendero Luminoso, igual que en Europa, igual que en Asia, la lucha por Filipinas, con Taiwán, con la China meridional, con Japón. Todo eso es que queríamos nosotros, etapas superadas. Pero hoy tenemos en la prensa internacional que la reunión de los BRICS, Donald Trump, que emerge como el líder del G7 con potencia, decidió imponer aranceles y gravámenes. El que está conmigo, bien, el que no está, lo humillo. Por esas contradicciones de Donald Trump, primero a lo interno de sus aliados, como Canadá, como Europa, algunos países de Europa, que lo ha amenazado, que le ha impuesto aranceles en Centroamérica con Panamá, con México, fronterizo con Estados Unidos. Óigame, con China, con los chiitas y las contradicciones por la hegemonía del poder económico. Deje que el país crezca con la ideología que quiera crecer de manera democrática. Si China, que era un país hace 40 años atrasado, olvidado, después de una revolución cultural, de millones de muertos, de una Segunda Guerra Mundial, de invasiones,
de divisiones internas, de tribus. Una China que superó toda esa etapa, históricamente hablando. Hoy es uno de los países en competencia con la potencia Estados Unidos, en lo económico y en lo social por demás, en el medio ambiente, en el desarrollo de los pueblos. Y hoy tenemos a nivel mundial la economía china que emerge y que crece, facilidades. Y tenemos en muchos países cientos de miles de chinos, de tiendas chinas, igual que la coreana con sus vehículos. ¿Qué debe hacer Estados Unidos? Plegarse a la competencia, fortalecer su economía, dar facilidades como lo está dando China, en los préstamos, en el desarrollo económico de las empresas. No oprimirla, apretarla, porque si tú la aprietas, tienen otra salida, que es en los bancos de los BRICS. Y por más que quiera presionar el presidente Donald Trump, por más que quiera presionar e imponer, es muy difícil que sucumba la economía de los BRICS, porque va en crecimiento. Cada día Colombia, Venezuela, ahora Cuba, otros países de Sudamérica, en Europa Turquía, Rumanía, otros países que abren su economía, hacen contacto, lo invitan a las reuniones. La competencia es buena porque obliga a las partes, primero, a dar calidad de su producto y de su crecimiento. Y segundo, porque ayuda al desarrollo de los pueblos. Lamentable la posición del presidente de los Estados Unidos. Más ahora con la persecución de los migrantes, redadas, jueces dan una sentencia, otro, la Corte Suprema dice lo contrario, otros dicen en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, donde quiera. Lo acusan de criminales. Óigame. Ahora son los llamados indocumentados, legales o ilegales, hasta gente con residencia, con ciudadanía americana, lo apresan, lo dejan, lo esposan. No le preguntan, ni le piden papeles, después que le dan su garrotazo. Y ahí están los videos, las imágenes. Si eso hubiera sucedido o estuviera sucediendo en China o en Rusia, eso que está pasando en Estados Unidos con los migrantes, esa persecución tenaz. Repetimos, la prensa mundial, la ONU, el Consejo de Seguridad o la OEA, ya tuvieran medidas de sanciones, resoluciones. Pero en Estados Unidos y todo se le permite y todo lo puede, porque de lo contrario te aplastamos. Se la consigna. Y así no se juega la democracia. Eso por ese lado. En otro aspecto tenemos, amigos televidentes, que recientemente el Senado de la República aprobó en primera lectura la modificación al Código Laboral, donde la cesantía y otros privilegios en favor del obrero, del empleado, derechos adquiridos de manera constitucional por años, se estaban beneficiando. Hoy el Senado, no sabemos si fue un golpe de sorpresa, si hay intereses espurios por debajo de la mesa, si hay algún compromiso empresarial, senatorial, si la clase política que incide en la República Dominicana
los grandes partidos del sistema y sus aliados, que en su mayoría son grandes líderes y dirigentes de esos partidos, repetimos, son empresarios. Y la clase no se suicida. Aprobaron esa modificación. Ya la central sindicales, algunos medios opositores, partidos o grupos de la izquierda dominicana, se han dado su pronunciamiento al respecto, al grado tal que los sindicalistas, empresarios sindicales, pensionados por este gobierno, la mayoría, incluso amenazaron con llamar a una huelga nacional. Vamos a ver, Joan, lo que dicen los sindicalistas respecto a la modificación del nuevo ordenamiento laboral en la República Dominicana. ¿Qué dicen los sindicalistas, Joan? Vamos a ver. Dale para allá. Gracias. Para representantes de gremios que acogen a los trabajadores, los empresarios solo están buscando una alternativa que les permita que vuelva al debate la cesantía laboral y la modificación que proponen y que no fue tocada en la pieza que fue aprobada en primera lectura en el Senado. Un intento de revertir la cesantía implicaría otra cosa. La convocaríamos a ustedes para anunciar entonces en este país una consulta para convocar una huelga general y volver a los años 90. Según los empresarios, el proyecto de modificación del Código de Trabajo supone retrocesos para la estabilidad jurídica y el clima de inversión. Además de esos puntos, para la Confederación Patronal, la reforma es agresiva, ya que entre otros puntos elimina la conciliación previa y obliga el pago de prestaciones laborales por jubilación o retiro. Nosotros no nos prestaremos jamás a retornar a la mesa del diálogo, a revertir. Y ellos te dicen que esa reforma es regresiva porque supuestamente aumenta el costo, dicen ellos, laboral. ¿Tú sabes cuál es el costo laboral? El costo laboral, hermanita, es la cesantía laboral. Es eso, la cesantía. Aunque los sindicalistas rechazan el llamado a reabrir el diálogo tripartito, los legisladores dijeron estar dispuestos a escuchar cualquier observación y hacer los reparos necesarios. Que tengan algunas observaciones, pues nosotros las estamos dispuestos, tenemos la receptividad para recibirlo, analizarlo, lo que haya que mejorar, se mejora. De hecho, el tema, por ejemplo, de la zona franca, eso hay que agregarlo porque entendemos que realmente fue una omisión, tal vez sin malas intenciones, pero hay que incluirla. Hay otros puntos más también que ya hemos identificado que se pueden corregir y mejorar. Nosotros somos un referente del tripartismo y por lo tanto todo lo que se acuerda hay que procurar cumplirlo. De acuerdo con el comunicado del sector empresarial, entre los cambios que se introducen en el referido proyecto de ley se encuentran el aumento significativo de los costos laborales y la poca incentivación a la creación de nuevos empleos formales. De aprobarse en segunda lectura el proyecto de reforma laboral, la pieza pasará a la Cámara de Diputados. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Situación que va a acaparar la prensa esta semana y varios días. La Cámara de Diputados debe llamar a una vista, a comisión, a las partes tripartitas, como dijo el ministro de Trabajo. Porque no es verdad, señores. ¿Cuántos años se está discutiendo la reforma de la modificación al Código Laboral en la República Dominicana? ¿Cuántos años? Y no se llega a un acuerdo. El punto de partida es la cesantía. Un derecho adquirido por años. Y siempre igual que el Código Penal. ¿Cuántos años tenemos con la modificación, un nuevo Código Penal para la República Dominicana? ¿Y cuál ha sido el impacto en el Código Penal? Las causales, las tres causales, el aborto, donde ha chocado con la iglesia y hay contradicciones. Óigame bien, en el Código Laboral la cesantía y en el Código Penal las tres causales. Óigame, años discutiendo eso. Y otros países, quizás más avanzados, más atrasados que la República Dominicana,
han superado esa etapa. Tanto con el Código Penal de otros países como el Código Laboral con la cesantía. Es para que ustedes vean, amigos televidentes, la ignorancia, la falta de capacidad para consensuar, donde los líderes que bajan en línea se dejan a veces influir o dominar por sectores espurios que siempre están en cualquier gobierno, se esconden y actúan en cualquier gobierno, porque el Código Laboral, ¿cuántos gobiernos hemos tenido yo discutiendo el código? Igual que el Código Penal, igual que la ley de extensión del dominio. ¿Cuántas? No se aplicará. ¿Por qué no se aplica la ley de extensión del dominio? Por interés económico y peligroso de gente en este país que no pueden justificar los millones que tienen. No pueden. Como no pueden justificar los millones más habidos, temen que una ley de extensión de dominio, junto con la ley de lavado que no se aplica en la República Dominicana, se aplica cuando le interesa a alguien joder a otro. La ley de lavado. Porque si la ley de lavado estuviera actuando, y existe la ley, pero entre comillas, lo que sucedió esta semana con una empresa de servicio privado, seguridad privada, vinculados a generales de soborno, de comprar contratos leoninos, de transferencia de millones de pesos a un infeliz, guardia o policía. ¿Qué significa eso, amigo? Que la ley de lavado aquí no se aplica. ¿Cómo es posible que día a día en los bancos haya transferencias millonarias sin justificar la procedencia? ¿Dónde está la DGI? ¿Dónde están los organismos de seguridad del Estado para velar eso? Como pasa en otros países. Usted va a los bancos y usted ve gente transfiriendo millones de pesos de un día a otro, de un banco a otro. Ahí están los expedientes de los Cáceres, de los familias, de los generales, de la familia de Danilo Medina y sus compartes. Todos esos expedientes donde se transferían millones de pesos diarios de cuenta a otro. Y aparte de eso, amigos televidentes, los sacaban del país. Escondido, como estaba don Guerrero, el de Hacienda, depositándolo en Puerto Rico, en Miami. Y las autoridades son ciegas, no sabían eso. Se dieron cuenta ahora. Entonces, ¿para qué el Congreso, para qué el presidente o cualquier presidente promulga una ley de control contra el lavado, contra la corrupción? ¿Para qué? Si los gerentes bancarios aceptan que sus empleados de particulares hagan transferencias millonarias de horas en horas, el Inquimban ese que siempre resulta por internet, no hay que ir al banco. Y aquí no, pero va un infeliz con $500,000 de pesos y lo sientan y lo cuestionan. Yo he visto transferencias de millones de pesos y hay una ley que dice a los notarios que deben de justificar en su acto el origen de la fortuna o del dinero que está desembolsándose entre las partes, entre los negocios, y lo hace cualquier notario, no pasa, no dice, ni lo llama ni nada. Cuando es de arriba, eso cuando es de cuello blanco, la transferencia. Cuando es de abajo, cancelan ese cuarto, someten gente. Pero cuando es de arriba, de saco y corbata, lo dejan pasar por debajo de la mesa. Una ley de extensión de dominio con miedo.
Una ley de lavado que no se... Mire, esos generales, esas empresas privadas que funcionan en algunos organismos del Estado descentralizados en su mayoría, cómo ellos cobraban, sobornaban, pero no era con la complicidad de empleados públicos. Hemos visto que los gobiernos, según va avanzando el desarrollo de los países, el crecimiento y la evolución económica de los países y de los pueblos, se le aumentan los salarios a los empleados públicos. Antes, 30 años atrás, un fiscal ganaba 2.000 pesos, 2.000 pesos, un juez 3.000. Con el tiempo, y eso da como resultado corrupción en la justicia, corrupción en el Ministerio Público y corrupción con los empleados. Cuando se modificó la ley del Consejo de la Magistratura, que los jueces lo ponían los senadores negociando por el pueblo, los jueces, y los fiscales eran por decreto, se designó el nombramiento de los jueces y fiscales con un aumento salarial significativo. ¿Con qué? Para que no caigan en la corruptela de coger cuarto y vender sentencia y soltar preso. Se sigue haciendo, pero con menos nivel. Y lo que lo hacen, lo votan, lo cancelan. Y empleados públicos que tienen 40 años y 30 años ganando 10.000 pesos mensuales y 8.000 pesos mensuales. Un empleado del ayuntamiento gana 12.000, 10.000 pesos, un contable. Un recoge basura, 8.000 pesos y 10.000 pesos. Es un abuso. Un abuso. Entonces el legislador a veces es pernicioso en eso. Cuando se hacen los presupuestos, año por año, la partida presupuestaria para cada renglón se discute y se busca de dónde van a venir los fondos. Pero nunca para el empleado público se hacen ese tipo de modificaciones. Ahora mismo, es que ahora los empleados que están nombrando, lo están nombrando con 80.000, 70.000, 60.000, 50.000, 40. Ahora, pero los empleados viejos, que ya no aguantan, que están ya al final de su carrera como empleados, esperando una pensión de miseria de 10.000 pesos. Eso es lo que ganan, 10.000 pesos. 12.000 pesos, 15.000 pesos. 30 años ganando eso. Y ahora, ¿qué debe hacer el Estado? O el ministro de Trabajo y el Congreso Nacional. Como están dando nombramientos con buenos salarios para evitar el robo y siguen robando algunos, esos empleados que ya se han sacrificado, que ya lo que les falta 1 año, 2, 3 años para su pensión, para su retiro, tienen 2 opciones. Primero, facilitar a esos empleados públicos de viejas datas, con 20, 30, casi 30 años de servicio, con 10.000 pesos mensual, 12.000 o 15.000. El gobierno facilitar una pensión privilegiada como recompensa a sus años de trabajo, porque si le van a aumentar son de 12.000 pesos, un 5%, un 10%, cada 3 años, cada 4 años. Como ya están en retiro, repetimos, que los partidos, el Congreso, quien sea que medie, una pensión privilegiada. Porque ¿qué hace un empleado, por ejemplo, con 25 años, ganando 10.000 pesos? Primero, cuando vaya a la AFP no le va a salir casi nada del descuento. Segundo, lo van a pensionar con 10 pesos, ya tiene diabetes, pensión arterial, un ACV, bla, 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 bla. El seguro ya no va a cubrir, porque cuando usted cae en la pensión, el seguro hay otro tipo de seguro. Al menos que un hijo no te ponga en su seguro. No da. Entonces el gobierno que le dé esa facilidad. Un mínimo de 30.000 pesos, 40.000 pesos. Como hacen con los periodistas, con los abogados, con pensión privilegiada.
Esos empleados que ya no da su fuerza de trabajo no da más. Eso por eso. Eso es una salida a corto plazo. Pero aquí en este país, lamentablemente, las leyes no se cumplen. O sea, aquí se cumple la ley. Eso que pasó con los generales, con las empresas privadas, con los expedientes de corrupción donde hay generales, hay funcionarios, etcétera, etcétera, donde el narcotráfico ha tocado la puerta de todos los partidos, uno más que otro, donde aceptan tal o cual candidato sin investigar su pasado o su presente. Todas esas lagunas legislativas deben de ser corregidas. Aquí acá, ¿qué discute la clase política? ¿Quién tiene más narcotraficante en que fue candidato o no fue candidato? Tú vas a una reunión y lo que hablan es fulano es narco. No, el narco es de Danilo, no, es de Hipólito, no, es de Lionel, no, es de Balaguer. Es lo que discuten. Y esa no es la salida. Y eso no puede ser una discusión. Tiene que haber una legislatura, un código de ética que no se aplican, leyes más duras, un saneamiento más espurio, que no sea tan espurio, y una vigilancia constante. Porque en los pueblos, todo el que tiene dinero, la gente sabe la procedencia. Porque los vecinos están ahí, corre rumulando, se hizo rico rápido. Mira, Fulano estaba desbaratado ayer y mira, compró un carro del año, una jipeta. El rumor, si no traje zona franca, no es pretamita. Todo eso se comenta en los barrios. Y eso no lo saben los DNI, los J4, los organismos de seguridad del Estado, no lo saben. Porque en cada barrio hay un político, dirigente o activista, en cada barrio del país. Y hay junta de vecinos, entre comillas digo yo. Y no sabe que Fefita de fulanito, que estaba en chancleta, allá anda en jipeta, compró casa, compró solar, se mudó. No sacó el loto. Y eso no lo pueden investigar las autoridades. Y cuando así compran una regiduría, una diputación y una senaduría hasta la presidencia de la República. Ahí vemos gente que con un letra de expediente criminal, delincuencial en su espalda, hacen opinión pública en este país y están ya aspirando a la presidencia de la República. Esas lacras sociales han tenido acumulación de gente en mítines, en actividades. Y esa orden, la nueva orden, un ejemplo de esa nueva orden. ¿Quiénes dirigen la nueva orden? Hay gente buena, hay gente sana, pero hay gente con un historial delincuencial peligroso. Y todo el mundo sabe quiénes son. Y esos que están en la nueva orden, mañana algunos de ellos ya están anunciando que quieren ser presidentes, senadores, síndicos y regidores. Y sacan los votos. Eso que ha pasado con narcodiputados, narcorregidores, narcosenadores. La clase política es la culpable. Porque acepta. Aunque uno le dice, mira, no me está fulano que está metido. No, él va a 2 millones, él va a pagar la campaña del norte, del sur o del este. No te hacen caso. Y cuando viene el problema, que la DEA, que lo extraditan, que cantan, que hablan, que dice Quirino, que dice César, que dice Toño Leña, que dice el otro, Paulino, que yo le daba mi cuarto a fulanito. La defensa a ultranza. ¡Qué mentira! Y están las fotos de archivo, con los jefes de Estado, con los jefes militares, en finca, dinero, helicóptero,
jipetas. Cuando sale el tablazo, el corredero. Nadie quiere asumir responsabilidad. Y quienes son culpables es la clase política dominicana. Más nadie. Porque esa gente salen de los partidos y saben los partidos y saben la gente quiénes son. Eso por ese lado. En otro aspecto, amigo televidente, tenemos 2 semanas o más donde hacen una campaña sucia, bestial, en contra del seguro Senasa en la República Dominicana. Senasa es una institución del Estado cuya cobertura beneficia principalmente a los obreros, campesinos, clase media alta, muchos pensionados, a millones de personas. Un seguro del Estado que nunca va a quebrar, como el Banco de Reserva. Por la cobertura que tiene Senasa y por la gente, los millones de personas que se benefician con ese seguro, la competencia, vamos a llamarlo así, quiere que Senasa desaparezca, que no va a hacer desaparecer, que no brinde el servicio que está dando, y ya hay gente que hablan por los medios, gente pagado. La oposición, por otro lado, se aprovecha, porque estamos en campaña política constante. Y hasta han dicho que hay que sacar a Chaguacín de ahí, como que Chaguacín es el culpable. Falso. Chaguacín ha hecho tremendo trabajo. Y es lamentable, amigo televidente, que dentro del partido de gobierno, el PRM, a la luz pública, a la opinión, algunos dirigentes, entre comillas, con contradicciones internas, le hagan el coro y el juego a la plebe opositora. Tenemos históricamente en el pasado, con Danilo y con Leonel, que Senasa tuvo un problema económico y que tanto Danilo como Leonel tuvieron que dar dinero, inyectar dinero para mantener la Senasa. En esos gobiernos que hoy son opositores. Pero memoria contra olvido. Senasa debemos defenderla. Porque es seguro de los que no tienen, de los sin padrinos. Porque el seguro privado no da la cobertura que da Senasa. En el seguro privado, una enfermedad catastrófica, le llaman cáncer, terminal o no terminal, una varilla para una operación de ortopedia que vale mucho dinero, cientos de miles a veces, instrumentos quirúrgicos y ortopédicos que los seguros privados no lo cubren en su cobertura. Y Senasa, todo ese tipo de facilidades al de a pie, al obrero, al trabajador, al campesino, a la clase media, a través de Senasa, sus familiares pueden obtener y han obtenido los instrumentos necesarios para su cirugía, para su trasplante de una varilla, de un fémur, de una cadera, de una rodilla, de lo que sea, que un seguro privado usted le va a dar brega que faciliten las cosas. Eso hace Senasa, el Estado. Y hoy los rumores, los ruidos de la plebe opositora es con el grito de Jeremías, porque ellos mismos
en sus gobiernos pasaron por esa situación. Nosotros invitamos al camarada Morocho, pero le cogió el sueño, parece. Fue el mismo que se ofreció. Porque Morocho y Puerto Medina es representante en el este, San Pedro de Macorís, en cabecera, del seguro Senasa. Y Morocho tiene los numeritos, porque está dentro, los datos, cifras estadísticas de cómo se desarrolla y se ha evolucionado el seguro Senasa en la República Dominicana. Las coberturas a los pensionados, que antes no existía así. Por eso, es lamentable que gente al interno del partido de gobierno le haga el juego a la prensa opositora, en las redes, en comunicados. Es lamentable. Es lamentable. Vamos a esta llamadita, porque estamos... Es lamentable que... Dígame. ¿Aló? En media hora, ve por allá, en media hora. Entonces, y Puerto Medina Morocho, tuvimos una reunión estos días en el hospital Jaime Oliver Pino, discutiendo precisamente con Morocho, con el doctor Francisco Baloy Cabrera, director, y con otros funcionarios, en defensa de Senasa. En defensa de Senasa. Dígame. Que no entendí qué fue lo que me dijo. Vaya en media hora a mi casa. Okay. Entonces, Morocho dio explicación para que los hospitales públicos, donde la cobertura de Senasa es mayoritaria, lo mismo que en las clínicas privadas, siempre Senasa le va a dar el servicio, las garantías, todo lo que sea necesario hasta ahora, como ha venido haciendo Senasa. Senasa tiene como apoyo a los centros médicos públicos que dirige Atala en Salud Pública y Mario Lama en el Servicio Nacional de Salud. Pero hay algo que yo voy a criticar. El PRM, como partido, ha dejado solo a Chaguacín. ¿Qué ganan ellos con dejar solo a Chaguacín? Chaguacín es un funcionario capacitado, buen gerente. ¿O es que el interés de algunos PRMistas es que quiten a Chaguacín y pongan uno de los de ellos? Oye, eso no es, eso es mala fe. El deber del PRM. ¿Quién salió a defender a Senasa? Oye, señores, ¿quién salió a defender a Senasa? En una de las semanales, el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader. Ponme ahí, Joan, lo que dijo Abinader cuando le preguntaron sobre Senasa. Búscalo ahí, polvo. Después de Abinader, presidente, que criticó a la oposición y algunos boca de letrina, cagatinta, chupamedia, que hablan como pagado, cuartilla pagada, el presidente Abinader le respondió. Pero el PRM como partido, sus dirigentes nacionales, municipales, provinciales, han dejado solo al presidente y a Chaguacín, a Senasa, en los medios, en la lucha, en las contradicciones, en los enfrentamientos. Aquí en San Pedro han dejado solo a Morocho, yo que lo estoy defendiendo, los mellizos, Cabrera, Enrique y yo. Solidaridad. Dámele audio lo que dice el presidente, dámele audio. De Senasa. Se lo envía a un comunicador amigo en el día de hoy. Senasa no es un negocio.
SENASA es una misión, parte de la política pública de salud. Es una institución pública con un profundo compromiso social que es dedicada a proteger la salud y la vida de todos los dominicanos. Su vocación y su objetivo es el lucro, sino el bienestar de quienes confían en ella. Y está garantizado el pago a todas las prestadoras de servicios relacionadas con la salud. Garantizado. Pero lo más importante es que también nunca le faltará cobertura de SENASA, ni en el contributivo ni en el subsidiado, a los dominicanos y a las dominicanas, mientras yo sea presidente. Puede ahí, señores. Óigame, mire cómo el PRM se pierde en el olfato, en la publicidad, en la propaganda. Les voy a hacer una pequeña historia. En los años 90, los años 80, cuando el PRD, que encabezaba José Francisco Peña Gómez, Aitoy Decán, Rafa Gamundi, el mismo Juan Bosch, Winton Arnau, padre. Cuando el PRD hace una actividad de masa, cuando había una cobertura de enfrentamiento contra el gobierno de Balaguer, un domingo, un fin de semana, el lunes en la mañana, en los medios de comunicación del momento, de la época, nosotros veíamos a Todecán en el canal 7, Peña Gómez en el canal 9, Rafa Gamundi en el canal 11, los canales tradicionales que había en esa época, defendiendo su partido, defendiendo la actividad que acaban de hacer. Lo que dijo Abinader en la semanal, mírenlo ahí, era para que el martes, el miércoles, el jueves, la clase política dirigencial del PRM, a su más alto nivel, y los dirigentes medios de la provincia fueran a los medios de comunicación radial y televisión y redes sociales a reproducir, a defender al gobierno de Abinader y al seguro de SENASA. Después que habló Abinader, nadie más ha hablado. Los mellizos Cabrera y Morocho en una reunión. Invitamos a Morocho y no vino. Bla, 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 bla. Óigame, eso es parte del debate político en el diarismo. No dejen que la prueba opositora tome la ofensiva en problemas de SENASA y en otros problemas que se han sucedido en la República Dominicana, de interés nacional. Significa, y mismo lo dijo Abinader, algunos funcionarios, si van a hacer política, renuncien. Hay que defender el gobierno. Hay que defender a los funcionarios serios, honestos que tiene el gobierno, que están trabajando. Sea cual sea, del partido que sea, es un aliado. Es un aliado. Entonces, ¿quieren que los aliados fracasen? ¿Para poner a quién? ¿Para poner a quién? Entonces, a veces, los PRMistas, a su más alto nivel, y medio y clase, todo, luchan por el fracaso de otros para ascender ellos. Es lamentable. ¿Dónde está el secretario del PRM en San Pedro de Macorís? Ari Palmero, Luis Gómez. El director de organización, no, vayan a los medios a defender la posición del gobierno que encabeza Luis Abinader con el problema de SENASA y la previa opositora. Por eso que nosotros decimos a veces que al gobierno lo han dejado solo en el debate político. ¿Dónde está Paliza? ¿Dónde está Carolina haciendo campaña para ser presidenta de la República? ¿Dónde está Delín de Asunción, dirigente nacional de la Comisión Política? ¿Dónde están los senadores en la provincia y diputados? Era para ellos tomar la ofensiva mediática
de defender al gobierno, defender su seguro, el seguro del Estado, el seguro del pueblo. Ahí es que están los votos electorales. 6 millones de personas, 5 millones de personas que se benefician con el seguro de Senasa. Son millones de votos en favor del gobierno de turno. Si le quitan la cobertura o bajan la cobertura, se cae electoralmente el Estado o el gobierno en una elección. Senasa, lo mismo que el plan social de la presidencia, su cobertura diferente, debe de mantenerse, debe desarrollarse, debe de ampliarse. Son estados populistas que tenemos y lamentablemente hay que decirlo. Y el populismo lo corre todos. Porque lo hacía Balaguer con la fundita. ¿Qué decían nosotros? Le cogemos la fundita y no somos reformistas. La fundita morada y la caja morada. Siempre el populismo. Ahora hay que saber cómo tú utilizas, quiénes se benefician y quiénes se le dan la facilidad de los bonos, lo que sea. Bonos de la madre, bono luz, bono gas, lo que sea. Populismo hablando. Y hoy el gobierno le responde a Abinader en una semanal a esa previa opositora pagada. Toda esa boca sucia. Es lamentable porque no son autocríticos. Aquí está luchando que quién va a ser dirigente, que vamos a poner, quién va a dominar, quién va a dirigir el comité municipal, los comités zonales. Ya están haciendo listas de gente que no trabajan. Porque tenemos un comité ejecutivo aquí en San Pedro. No trabaja. No trabajan. Los cabezas van a los medios quizás cada 3 meses a un programa de radio, televisión o radio, cada 2 meses o 3. Sin embargo, la oposición está constantemente en cualquier tal cual medio. No defienden a su gobierno. O yo te voy a decir como decía mi amigo periodista. Ya se cansaron de cobrar. Bienvenido Rojas, me decía, Mellizo, ya se cansó el PLD de cobrar y se van para afuera. Me decía mi amigo cronista, bienvenido Rojas, se están cansando de cobrar y quieren que lo echen para afuera, para que después venga el grito de Jeremías, cuando hay tiempo de defender al gobierno, al presidente y al candidato que sea, que democráticamente se ha elegido. Fulano no va a ganar. Porque no es del PRM, fulano es esto. Óigame, qué mediocridad, qué perversidad, qué ideuchos. Porque Chaco no le da anuncio a fulano, hay que hablar mal. Nosotros nunca, miren, en este programa de los Mellizos Cabrera, no tenemos un anuncio del Estado. No tenemos anuncio. Sin embargo, lo de la competencia, que son arribitas, trepadores, que han estado en todos los gobiernos, tienen anuncios del gobierno. Yo no lo critico. Pues lo den. Así lo tenemos de aliado, aunque sea provisionalmente. No tenemos anuncios del gobierno. No. Es nuestro propio esfuerzo. Y si cae este gobierno, seguimos en el programa con el mismo discurso. Y los que se han beneficiado, lamentablemente ni van a las reuniones, ni van a los medios a defender su gobierno. Yo conozco de funcionarios en este pueblo que nunca han ido a un programa de radio y de televisión a defender el gobierno. Y escasamente van a una reunión. Pero busquen su fortuna bien. Carros, jipetas, solares, casas. Yo no lo critico. Porque sus líderes o sus dirigentes le han dado la facilidad. Pero deben de exigirle. Fulano, ve que sea un día a la semana donde programa de fulanito de tal o a radio tal.
ve a una reunión de un barrio, dígate a la junta de vecinos, a la iglesia, donde sea, cultural, deportivamente. No lo ve nadie. Pero antes estaban todos los días joseando y cobraban en el gobierno pasado. Yo tengo prueba y evidencia. Cobraban mucho y mucho en los gobiernos pasados. Y siguen cobrando ahora. Y los mellizos Cabrera nunca cobramos en los gobiernos pasados que me saquen un cheque. O que me saquen un anuncio del periódico El Coloso, el periódico Macorís, o del programa de radio o de televisión que tenemos. Mira, la competencia lo tiene. Y yo no lo critico. Que le vaya bonito. Pero nosotros defendemos lo que creemos. Porque somos PRMistas. Somos amigos del presidente. Y amigos de todos los funcionarios de este gobierno. Y sus aliados. Porque no quiero que ninguno fracase. Porque los que han fracasado, lamentablemente, que le han pedido hasta la renuncia, ellos se lo han buscado por malos gerentes. Con buena posición, con buenos petos. Y han manejado tan mal que uno, el presidente, renúnciame de esa vaina. Tú no das para esto. Tanta bulla que existe, tanto bla, 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 bla. Fracasaron como gerentes del gobierno. Ellos se buscaron su cancelación o su destitución. Pero los hechos donde nos están en la historia, nuestra gerencia en la administración pública, como fiscal, como funcionario, como administrador, retamos a cualquiera. Porque nosotros vamos, el problema es servir al país, no servirte del país, del gobierno. Y SENASA es un instrumento social que beneficia a los pobres, a la clase media, a la clase media alta, a gente que no tiene cobertura, que tiene la cobertura, que no lo dan los seguros privados. No lo dan los seguros privados bajo ninguna circunstancia. Por eso, hoy está Chaguacín, mañana puede estar cualquiera. Si lo sigue haciendo bien, lo pone el presidente, lo apoyamos. Ahora, si es un corrupto, si es uno que se le va a buscar a buscar sus popis, a manejos turbios con malas artes, lo criticamos. Cualquier funcionario que donde esté en aduana, en Indotel, en el Banco de Reserva, en salud pública, donde quiera, PRMistas, aliados, si lo hace bien, cuente con nuestro apoyo. Cuente con nuestro respaldo y con nuestra solidaridad. Cuando andan criticando a Mario Lama, a Tala, yo he visto PRMistas que tienen programas de televisión y radio criticando a Mario Lama, a Tala. Ah, porque no le dan un anuncio, o no le pusieron a aquel día a trabajar. Lo he visto, ahí están los archivos, los tengo yo. ¿Y por qué hay que ser crítica? Crítica con objetividad. No coincida con la pérdida opositora. Pero lo dice nuestro Juan Pedro de Macorís, no eso. Señores, se lo dejamos de tareas. Pasen un buen fin de semana. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un